Mendoza tiene un tranvía moderno funcionando. Buenos Aires tiene el premetro. Uno parece del siglo XXI y el otro parece del siglo pasado, porque básicamente lo es. Y sin embargo, Buenos Aires podría tener una red entera de tranvías modernos, más extensa que todo lo que propone la línea F del subte, por una fracción del costo. Esto no es una fantasía, y te lo voy a demostrar con números. Este video es en gran parte por una reacción y expansión del video de Gabriel, que propone una línea de tranvías por Avenida Juan B. Justo en Buenos Aires. Me pareció una idea muy sólida y quiero profundizarla, porque la semana pasada estuve en Buenos Aires, recorrí exactamente esos recorridos y lo que encontré me dio mucho material para pensar. En Buenos Aires existen hoy dos sistemas que funcionan como tranvías, el premetro y el tren de la costa. Los recorrí y son completamente distintos entre sí. El premetro, salvo el tramo desde la autopista Presidente Ilia hacia Villa Lugano, donde sí está relativamente aislado del tráfico, el resto circula mezclado con los autos y colectivos como cualquier vehículo más. Coches chicos, viejos, lentos y sin semáforos coordinados, sin prioridad real sobre el tráfico. En términos técnicos, esto es lo que en inglés se llama un streetcar. El tren de la costa ya es otra historia. Construye sobre la traza de una antigua línea ferroviaria pesada, con coches mucho más grandes y velocidades reales. Lo sentí más rápido que el Retiro Tigre convencional. Una pena que lo use tan poca gente, porque el servicio es bueno. Eso sí, está en Provincia de Buenos Aires, no en Cava, y lo aclaro porque si no me llueven los comentarios. Lo que me llevo de este recorrido es que Buenos Aires ya tiene los dos extremos del espectro. Le falta la escala. Antes de entrar en la propuesta, vale definir dos conceptos porque en español la diferencia se pierde. Tranvía moderno o tren ligero pueden significar cosas muy distintas. En inglés la distinción es más clara. Streetcar, lo que en español refiere a un tranvía clásico, circula a nivel con el tráfico, paradas más frecuentes, velocidades bajas. Su rol es en la conectividad barrial, primeras y últimas millas. El premetro es un streetcar. Y después tenemos el light rail, lo que en español conocemos como tren ligero o tranvía moderno. Tiene derecho de vía propio segregado del tráfico, puede ser a nivel elevado subterráneo. Tiene coches más grandes, mayor velocidad, menor cantidad de paradas, pero más eficientes. Su rol es el de corredor interbarrial rápido. El metro tranvía de Mendoza, que comparte escala con el tren de la costa, aunque en mi opinión tiene mejores coches, es un light rail. Y acá viene lo más interesante. El light rail es relativamente fácil de evolucionar hacia metro pesado. La infraestructura de vía, la señalización, incluso parte del material rodante pueden escalarse. Es un sistema que crece con la demanda. El premetro actual no. El metro tranvía podría. Para hacernos una idea, las formaciones más cortas del subte son las CNR de la línea C y miden 85 metros aproximadamente. El metro de San Diego, el mismo que donó las duplas del metro tranvía, utiliza formaciones de 3 duplas de 25 metros, lo que son unos 75 metros. Pero el metro de Los Ángeles en su línea A utiliza formaciones de 3 duplas de 27 metros, lo que te da unos 81 metros, muy cerca de los coches de la línea C. Además, estas formaciones tienen un gálibo de 2,6 metros, mientras que las de las líneas A, C, D, E y H del subte tienen formaciones con el mismo ancho. Entonces, ¿qué haría yo con todo esto? Propongo una red. Parte de ella ya la propone Gabriel y donde lo hace se lo atribuye explícitamente. Yo agrego capas. El punto de partida es el premetro. La infraestructura ya existe y es lo mínimo a tocar. Lo extiendo hasta el Autódromo de Buenos Aires, como dice Gabriel. Los coches actuales los reemplazo por algo más digno, duplas al menos. Y acá me doy un lujo. Cuando Mendoza compre material rodante nuevo para el metro tranvía, que ya es hora, Buenos Aires hereda a los viejos. Peor que lo que tienen ahora no es. El tramo, que hoy circula mezclado con el tráfico, lo aíslo físicamente del resto de los vehículos al máximo posible y, lo más importante, semáforos con prioridad al tranvía. Sin esto, todo lo demás es cosmética. Desde ahí, el premetro se extiende por Avenida San Pedrito, 6 carriles, le sacas 2 para las vías, sobra espacio. Combina con la línea A en Avenida Rivadavia, sigue por Nazca también, 6 carriles, hasta Juan B. Justo. En Juan B. Justo, Gabriel propone reemplazar el Metrobús por un tranvía. Tomas idea, el tranvía sigue por Bullrich, llega al Aeroparque, termina en Ciudad Universitaria. Eso es exactamente el corredor que recorrí la semana pasada en colectivo y me pareció perfecto para esto y lo que Gabriel propone. Más allá de esa línea principal, 2 ramales. Uno desde la General Paz y Juan B. Justo hacia el aeropuerto y la extensión que propone Gabriel hacia Mataderos. Pero en vez de hacerlos desde Plaza de los Virreyes por Eva Perón, Perito Moreno y Alberdi, podríamos desviarlo directamente desde San Pedrito por Directorio o Alberdi.
Al final tenés 3 ramales que sirven a barrios sin subte y con pocos trenes, que alimentan la red de subterráneos y que permiten cruzar la ciudad de sur a norte sin pasar por el microcentro. Y encima conectas al aeropuerto. Por la densidad poblacional no me preocupo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una densidad absurdamente alta, de las más altas del mundo. Mendoza lo está expandiendo con una fracción de esa densidad y funciona. El argumento de la falta de demanda no se sostiene. Acá viene lo más fuerte. ¿Cuánto cuesta todo esto? Mendoza gastó 1,5 millones de dólares por kilómetro de vía con material rodante para el metro tranvía. Sí, fue con material usado y reutilizando parte de la infraestructura existente, así que es trampa. Llevémoslo más alto y seamos conservadores, entre 2 y 5 millones de dólares por kilómetro con material rodante 0 kilómetro. Ese rango es razonable para un proyecto nuevo. Solo el tramo de Juan B. Justo son unos 20 kilómetros. Sumando las extensiones del premetro y los 2 ramales adicionales, la red completa supera los 40 kilómetros. En el peor escenario, 5 millones por kilómetro, estamos hablando de unos 200 millones de dólares para toda la red. La línea F del subte, 1.500 millones de dólares. Por esa misma plata, construís esta red de tranvías más de 7 veces. No es una comparación trampa, es un servicio diferente, sí, pero en muchos de esos corredores es exactamente lo que se necesita. Y Cava ya tiene 3 líneas de subte en carpeta, no le sobra plata para más túneles. Ahora me dejo llevar, pero con base técnica. Dijimos que el light rail puede evolucionar hacia metro pesado. Para el tramo Juan B. Justo, en teoría podríamos soterrar el tranvía por cut and cover, un promedio de 70 millones de dólares por kilómetro para ese método. El problema es que bajo la avenida corre el arroyo Maldonado entubado, con entre 15 y 18 metros de ancho. La avenida tiene 20 metros. El margen casi no existe y complicaría enormemente la obra. No es que sea imposible, pero el punto de toda esta propuesta es hacer algo barato comparado con el subte. Si vas a gastar lo mismo, Cava ya tiene proyectos de subte en lista. Entonces, eso lo dejamos para otro día. Plan B, y acá viene la parte que más me gusta. Paralelo al tramo más cargado de Juan B. Justo, corre el viaducto del ferrocarril General San Martín. Y si electrificamos ese tramo y hacemos trocha mixta en el viaducto, el tranvía sube mediante una rampa en Juan B. Justo, dobla en José A. Cabrera y accede al territorio ferroviario del viaducto. ¿Es técnicamente posible? Sí. ¿Es sencillo? No. Pero hay antecedentes. En Alemania y en España existen casos de tranvías compartiendo vías con trenes. La lógica es simple. Si el vehículo circula por vía ferroviaria, se comporta como tren en cuanto a señalización y seguridad. Si circula por vía tranviaria, como tranvía. Los light rails de Estados Unidos ya están construidos con vehículos más robustos y de mayor tamaño que los europeos, pensados para entornos más exigentes. Las complicaciones son reales. En caso de colisión, el tranvía lleva las de perder. Las estaciones de tren no sirven para el tranvía, habría que construir paradores propios más sencillos y frecuentes, con vías de sobrepaso, y el marco legal argentino no contempla esto todavía. Pero el antecedente más cercano lo tenemos en casa. Mendoza está planificando exactamente esto para el metro tranvía y el Cercanías del Este. Si Mendoza puede explorarlo legal y técnicamente, Buenos Aires puede animarse a pensarlo también. Es más, si ya electrificamos este tramo para el tranvía, podría ser el empujón para electrificar todo el San Martín. Si ya electrificas un tramo, podés empezar a usar formaciones híbridas o a baterías que se carguen con el tramo electrificado, lo que mejoraría muchísimo el servicio. Buenos Aires tiene una red de subtes cara, saturada y con expansiones que avanzan lento, por no decir que no avanzan. El light rail no reemplaza el subte, lo complementa, lo alimenta, sirve corredores que el subte nunca va a alcanzar. Lo más llamativo es que ya existe la base para empezar, el premetro, los corredores anchos, el viaducto. Solo falta la decisión política. La idea central de esta red es de Gabriel. Yo la expandí, el link a su video está en la descripción. ¿Les parece viable? ¿Qué le cambiarían? Déjenlo en los comentarios.